Estados Unidos, comienzos de los años 60. Una nación dividida entre el optimismo de la prosperidad y el miedo de la Guerra Fría. El país había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial y se había convertido en la superpotencia dominante, pero vivía bajo la amenaza constante de la Unión Soviética. Las sirenas de ataque nuclear eran parte de la vida cotidiana, los niños practicaban simulacros en las escuelas, y las tensiones con Cuba, tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959, habían colocado al mundo entero en la cuerda floja. En medio de este panorama, emergió un líder que parecía destinado a cambiar la historia, John Fitzgerald Kennedy. Joven, apenas 43 años al asumir la presidencia en 1961, carismático, católico en un país mayoritariamente protestante, y con una imagen fresca y moderna. Kennedy encarnaba la esperanza de una nueva generación. Su estilo contrastaba con la seriedad de Eisenhower. En sus discursos, hablaba de un futuro mejor, de los derechos civiles, de explorar el espacio, de enviar un hombre a la luna. Su sonrisa y la elegancia de su esposa Jacqueline proyectaban la idea de un renacimiento, un Camelot moderno en la Casa Blanca. Pero esa luz escondía también sombras. Kennedy había heredado enemigos poderosos, el bloque soviético, que lo enfrentó en la crisis de los misiles de Cuba, la mafia, resentida porque su hermano Robert, fiscal general, los perseguía sin descanso, sectores conservadores del Pentágono, molestos por su aparente debilidad frente a Moscú, y facciones internas de la CIA, humilladas tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Kennedy representaba el cambio, pero el cambio siempre genera resistencia. El 22 de noviembre de 1963, esas tensiones estallarían en Dallas, Texas. El día comenzó soleado. Kennedy estaba de gira por Texas para reforzar apoyos en vistas a la reelección de 1964. El avión presidencial, el Air Force One, aterrizó en el aeropuerto Love Field a las 11:40 de la mañana. Miles de personas esperaban al presidente. Jacqueline vestía un traje rosa que se convertiría en símbolo de aquel día. La pareja saludó, estrechó manos, sonrió a las cámaras. El ambiente era de fiesta política. Minutos después, subieron a la limusina descapotable presidencial. En los asientos delanteros iban el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa. El convoy avanzó lentamente hacia el centro de Dallas. Multitudes se agolpaban en las aceras, aplaudiendo, agitando banderas. Kennedy irradiaba energía, como si el peso de la nación no le afectara. A las 12:30, la caravana llegó a Dealey Plaza. La limusina giró a la derecha en Houston Street y luego a la izquierda en Elm Street. Era un punto crítico, los edificios altos rodeaban la calle, y la velocidad del coche se redujo para la curva. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un primer disparo retumbó. Algunos pensaron que era un petardo. Luego otro. Después, un tercero. Kennedy se inclinó hacia adelante, alcanzado por una bala en la espalda. Connally también resultó herido. Jacqueline se giró aterrada. Un último disparo destrozó la cabeza del presidente. Su esposa, desesperada, trató de recoger con sus manos los fragmentos de cráneo que volaban hacia atrás. El conductor aceleró la limusina en dirección al Hospital Parkland. En menos de media hora, el hombre más poderoso del mundo estaba muerto. La noticia sacudió al planeta. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. En Europa, en Moscú, en América Latina, la conmoción fue inmediata. El mundo se detenía ante el asesinato de un presidente en pleno siglo XX, a plena luz del día, frente a cámaras y testigos. Mientras tanto, la policía de Dallas se movilizaba. En pocos minutos, el caos dominaba la ciudad. Se había disparado desde el Texas School Book Depository, un edificio de oficinas en Dealey Plaza. Testigos afirmaron haber visto un rifle asomando desde una ventana del sexto piso. Menos de una hora después, la policía arrestaba a un sospechoso en un cine. Era Lee Harvey Oswald, un exmarine de 24 años, con un pasado inquietante, había desertado a la Unión Soviética años antes, vivió en Minsk, regresó a Estados Unidos con una esposa rusa, y mantenía contactos con grupos pro-Cuba en Nueva Orleans. Tenía un historial de simpatías comunistas y resentimiento hacia el sistema. La versión oficial se consolidó rápidamente, Oswald había actuado solo, disparando 3 veces con un rifle italiano Carcaño desde el sexto piso. 3 disparos en menos de 8 segundos, uno de ellos mortal. El caso parecía cerrado. Pero la historia dio un giro aún más oscuro 2 días después. El 24 de noviembre, Oswald era trasladado de la comisaría al penal del condado.
Periodistas y cámaras transmitían en vivo. De repente, un hombre se abrió paso entre la multitud y disparó contra Oswald a quemarropa. El asesino era Jack Ruby, un empresario nocturno con vínculos con la mafia. El único sospechoso del asesinato del presidente moría ante los ojos de millones de personas en televisión. Nunca sería juzgado. Nunca contaría su versión. El país quedó sumido en un mar de dudas. El presidente Lyndon B. Johnson creó una comisión para investigar el caso, presidida por el juez Earl Warren. En 1964, la comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo. Que no había conspiración. Que Ruby había asesinado a Oswald por impulso, sin conexión con otros grupos. Pero la gente no lo creyó. ¿Cómo podía un solo hombre disparar con tanta precisión en tan poco tiempo con un rifle anticuado? ¿Por qué había tantos testigos que aseguraban haber oído disparos desde el montículo cubierto de hierba frente a la limusina, y no solo desde atrás? Porque la teoría de la bala mágica parecía tan improbable, afirmando que un único proyectil había atravesado a Kennedy, herido al gobernador con Nagy y cambiado de dirección dentro del cuerpo humano. Las inconsistencias del informe alimentaron la desconfianza. La mayoría de los estadounidenses, incluso hoy, cree que Kennedy fue víctima de una conspiración. ¿Quién estaba detrás? Las teorías abundan. Algunos señalan a la CIA, molesta por los intentos de Kennedy de limitar sus operaciones y por su acercamiento a Moscú tras la crisis de los misiles de Cuba. Otros apuntan a la mafia, furiosa porque Robert Kennedy perseguía sus redes mientras John había sido beneficiado electoralmente por contactos mafiosos en Chicago. También se habla de grupos anticastristas, que odiaban a Kennedy por no apoyar más agresivamente la invasión de Cuba. O de los soviéticos, que habrían visto en él a un enemigo a eliminar en plena Guerra Fría. Cada teoría encuentra vacíos en la versión oficial, y cada documento desclasificado en décadas posteriores alimenta más preguntas que respuestas. Una pieza clave en este rompecabezas es la película grabada por Abraham Zapruder, un ciudadano que con su cámara de 8 milímetros captó el asesinato desde el mejor ángulo. Su filmación, conocida como el Zapruder Film, muestra con crudeza el disparo fatal a la cabeza del presidente. Cada fotograma ha sido analizado durante décadas, buscando confirmar la trayectoria de las balas, identificar un segundo tirador, probar la existencia de una conspiración. El impacto de ese vídeo fue enorme. No solo documentaba un crimen histórico, sino que sembraba dudas sobre la explicación oficial. En los años 70, bajo la presión pública, el Congreso reabrió la investigación. El House Select Committee on Assassinations concluyó en 1979 que probablemente hubo una conspiración, aunque no identificó a los responsables. Fue un reconocimiento implícito de que la versión oficial no lo explicaba todo. El asesinato de Kennedy trascendió el crimen mismo. Se convirtió en mito. El joven presidente muerto en la flor de la vida, la elegante primera dama con su traje rosa manchado de sangre, la dinastía Kennedy marcada por la tragedia. Robert Kennedy sería asesinado en 1968. Edward Kennedy viviría bajo el peso de un apellido convertido en sinónimo de esperanza y maldición. El caso Kennedy cambió la historia de Estados Unidos. Marcó un antes y un después en la confianza hacia el gobierno. Abrió la era de las teorías de conspiración modernas. Y dejó una herida abierta que todavía supura. 60 años después, aún se desclasifican documentos. Aún se investigan nuevas pistas. Aún se debate si Oswald fue realmente el único tirador o si fue apenas un peón en un tablero de poder. Lo cierto es que aquel 22 de noviembre de 1963, en Dallas, el mundo vio cómo la esperanza de una generación se desangraba en una limusina descapotable. Y desde entonces, el eco de los disparos en Dealey Plaza no ha dejado de resonar.